Hola y bienvenidos al capítulo 3 de Sobrevivir a la vida. Bueno, pues con decir que hay cosas que uno no debería de vivir nunca, como una visita al dentista sin anestesia, ir a una boda con barra libre que no tenga hielo, o conocer o confirmar que la oncóloga que decide tratarte, yo ya lo sospechaba, pero luego al final me terminó dando la razón. Así que bienvenido al tercer episodio de Sobrevivir a la vida, donde el cáncer es real, pero el drama lo elegimos nosotros. Y yo elegirme reírme porque llorar, ya lloran otros por mí. En fin, la primera vez y fui a la oncóloga después de la operación en Granada. Pensé que me había equivocado de planta, no por el cartel, sino por la temperatura emocional. Es decir, absolutamente desértica. En fin, mi oncóloga, vamos a llamarla, bueno, mi oncóloga la de Granada, que la llamaremos la doctora Cactus, porque tiene muchas pinchas, pero no tenía ni hoja de humanidad. Cuando entré después de la operación, entraba con Marta y con mi padre y, y bueno, mm, me dijo que a la hora de abrirme que tenía más de lo que parecía y que mi enfermedad era más grande de lo que parecía en un principio. Y yo, bueno, dije, pues esto no cambia nada, seguimos con el plan, esto no cambia, luchamos. Por dentro estaba roto, pero mi padre y Marta estando allí sentí que teníamos que seguir, que la cosa era seria, pero que aún había partida. Hasta que la señorita Castú interrumpió la esperanza con su frase estrella. ¿Perdona? Sí, sí que cambia. Digo, ¿por qué? Y como buena profesional me dijo, pues que no tienes cura. Eh, Nos destrozó prácticamente en el momento, pero bueno, salí de allí y dije, a tomar por culo. Yo efectivamente sabía que esta tía era tonta y efectivamente me lo confirmó. Cuando salí dije, ¿lo veis? Como y encima me da la razón. Yo pensaba que dónde quedaba el tacto y luego caí que claro, que efectivamente el tacto es cosa de dermatología, no de oncología. Es como cuando vas a una cita de Tinder y empieza con un, "Bah, pues no me gusta y además hueles mal". Pero bueno, la cosa no acabó ahí. Lo mejor vino después. Resulta que a la hora de analizar la biopsia de lo que me quitaron en la operación, no lo hicieron. ¿El motivo? Pues la oncóloga no estuvo pendiente y además no se cargó la autorización. Pero claro, mi tumor tenía una tarifa de prepago y no entraba en el ROMI. Me tocó a mí mismo ir a recoger la biopsia y la llevamos la muestra a Jaén para que la miraran, porque entre medias con llamadas a hospitales, como si fuera un rally de la sanidad, ahí gestionando de una manera y de otra. Y gracias a un primo de mi madre que movió las cosas para que me vieran al día siguiente en Jaén. Después de un palo así solo queríamos algo de luz, confiábamos en que en Jaén las cosas serían diferentes. Y bueno, diferentes sí que fueron. Granada fue dura, pero Jaén trajo un nuevo concepto: ética reproductiva en consulta oncológica. Yo, después de decirme lo que ya me habían dicho, iba con una pregunta clara. Dije, ¿puedo congelar esperma? Porque lógicamente con la quimio, pues mm, no, no hay esperma que valga. Y a lo que me contestaron, sí, por poder puedes congelarlo, pero es moralmente cuestionable. Vamos, que sí que podía, pero me daban a entender que igual no llegaría a conocer a mi hija. Yo, bueno, en ese momento me quedé en blanco y mira que lleva pálido de serie. Entre esa frase y los 52 kilos que me quedaban de cuerpo parecía el suspiro con DNI. Bueno, eh, Marta estaba a mi lado y se vino abajo como si le tiraran un cubo de agua pleno agosto, pero no en la cara, sino en el alma, porque las noticias tampoco fueron mucho mejores. Recuperé y pensé y le dije a mi padre, oye, igual, no sé, hablando después de esa noticia, le dije, igual, no sé, debería de dejar.
Marta porque no merece vivir esto y total, para lo que me han dicho, tampoco, tampoco merece mucho la pena. No sé, son unos pensamientos que quizá, mm, quizá pues en ese momento lo único que quería era proteger a los demás. Pero bueno, ella ya estaba embarazada, pero no lo sabíamos. Y como se suele decir, con el último tiro de gracia. Pero bueno, ya contaré esto en otro episodio. Tengo que admitir que después de ese palo nos fuimos a dejar a Marta en su casa y a volver a la vida hasta que decidieran qué iba a pasar. Y realmente tengo que admitir que me sorprendió. Yo en ese momento pensé que me veía solo, volver a casa, darte cuenta de, de esas noticias, asimilarlo y, y estar solo, no sé, para mí era como un pozo. Pero de repente a la hora de volver a casa mm, me di cuenta de una de las muestras de amor y cariño más grandes y más bonitas que han hecho conmigo en mi vida. En ese momento Marta cogió y dijo, me voy contigo. Es decir, lo dejó absolutamente todo para venirse a vivir conmigo. Una persona que quizá no sabíamos lo que iba a durar, pero bueno, la verdad es que me demostró que efectivamente lo que tenía en el estómago, aparte del tumor, también eran mariposas porque realmente estoy muy enamorado de ella. Y me demostró en ese momento que era la mujer de mi vida. Y con el tiempo fui confirmándolo. Hasta ahora, que la mujer de mi vida la llamo mamá. En fin, yo intentaba mantener la compostura. La perdí. Luego la recogí con un chiste, como siempre. Y bueno, al final llegué a congelar el esperma. Y con el cachondeo dije, bueno, si al final sale del congelador y es niña, la tendremos que llamar Elsa. Por Frozen, claramente. Viene del congelador, estaba claro. En fin, congelé el esperma por si acaso, aunque salí con un poco menos de ilusión que un lunes sin café. Lo tomé como lo que era, otro capítulo surrealista de esta novela que se titula Me está pasando todo esto y aún no ha terminado esa serie de Netflix que empecé hace 2 años. Y después de tanto, volvimos a casa, estuvimos pasando unos ratos duros, complicados, pero siempre había algún chiste o alguna risa de por medio. Hasta que llegó el tercer día que me llamaron para la quimio. Ese 19 de febrero que no me olvidaré nunca. Llegó el gran día, mi primera quimio. Eh, es muy parecido a una cita ciegas con el veneno. Vas con muchas dudas en la cabeza, con qué va a pasar, cómo te lo va a tomar todo. Me dijeron que se me iba a caer el pelo, pero en verdad me lo tomaron, porque no se me ha caído. Sí que es cierto que tengo un poco más de cartón, pero no se me ha caído. Pero bueno, ¿cómo me preparé? Meditando con técnicas de respiración, con una playlist, con nada. Yo con me puse y me descargué la gueto. Porque si me iban a meter veneno por vena, que al menos suene como Hans Zimmer de fondo y pueda sentirme como un romano cabreado con la vida. Porque lo que hacemos en la vida tiene con la eternidad. La quimio, bueno, empezó rara. Te enchufan, parece que no pasa nada. Pero es como cuando enciendes la vitrocerámica. No se ve, pero te está calentando y mucho, te están friendo. A las pocas horas unas náuseas, un dolor en los huesos, el estómago girando como un patín sin ruedas. En fin, no podía beber agua fría. Era como comerse una bandeja de alfileres. El frío en los dedos como un calambrazo. Y, y son unas sensaciones muy raras. Eh, el simple hecho de pasar por una nevera era como, no sé, eh, calambre continuo. Pero aún así, mm, me lo tomé bien. Se pasa 3 o 4 días mal, pero, pero bueno, al final recupera. Pero bueno, mi quimio no costaba solo de ese sillón en el que te sientas y ver la vida pasar. Además me ponían una petaquita que tengo que llevar durante 2 días después de cada quimio.
Así que, como soy un genio de la estética hospitalaria, me apañé. Me dijeron que tenía que ponerla en alto porque así entraría mejor. Y bueno, me puse el palo de la escoba en plan ninja en la espalda y colgué la peta que mandé una foto al grupo familiar. El nivel de dignidad sería cero en ese momento, pero el nivel de humor yo creo que fue 1000. Fue como una manera de decir, sí, tengo mi quimio, pero mira, me río de esto. Eh, Como vi que el palo era un poco incómodo, me puse una gorra y con la pinza sujete el botecito de la quimio, con los cables colgando por un sitio, para otro, porque, bueno, para que vieran que sí, que pero que seguía, hasta que íbamos para adelante. Quizá algún día comparta las fotos esas o me las guarde como una prueba de vida. Ese día acabé agotado, no por la quimio, ni las caras largas, sino todo el mundo me miraba como si fuera el capítulo final y ya estuviera todo escrito como si fuese el último episodio de una serie con más guión y yo estaba ahí con mi tubo, mi petaca y mi frase lista para la ocasión. Digo, ¿esto es quimio? O bueno, podría tomármelo como un cóctel de estos modernos y ser un moderno. Conseguí hacer reír a los míos entre lágrimas, pero bueno, era lo bonito llorar por dentro, reír por fuera y mantener un equilibrio. Muchas veces uno se hace el tonto no solo por uno, sino por proteger a los demás, para llevarlo, aunque sea unos minutos, a un estado parecido a la risa que tanta falta nos hace y que es más sanadora que muchísimos fármacos. Si algo aprendí en ese momento es que el cáncer es una mierda, pero tener cáncer y no tener humor es como ducharte con ropa, que además de inútil tiene que ser incómodo. Y sinceramente, bastante tenía con la mierda. Eh, en fin, os dejo aquí con un, con una paranoia de las mías. Pensé que tenían en común la oncóloga Cactus, ese juicio ético sobre el esperma y la peli de Romano. Pues al final resulta que esas tres cosas formaron la parte del inicio de mi guerra. Una guerra que no elegí para nada, pero que decidí pelear y sigo peleando a mi estilo. Porque si estás pasando por algo chungo de verdad, elige algo que no te puedan quitar. Ni tu humor, ni tu forma de contar la historia, ni tu banda sonora. Y si estás bien, sin drama, abraza eso, congela el momento o el esperma si hace falta. En fin, esto es sobrevivir a la vida, episodio 3. Nos escucharemos en la siguiente y si no llegamos, que al menos este eco suene fuerte y pueda ayudar a alguien. Muchas gracias.